Bueno, un placer poder estar compartiendo con ustedes algunas cosas asociadas al tema de los cultivos de cobertura. En el título, digamos, lo que van a ver, digamos, es el efecto sobre el suelo, el agua y algunos indicadores visuales que me parece, digamos, como temática para poder comenzar con este tipo de talleres es fundamental y es uno de los ejes, digamos, que más se consulta en los momentos que los productores o los colegas están decidiendo, digamos, una planificación asociada, digamos, a la intervención de las coberturas en los sistemas de producción actuales. Durante la presentación lo que vamos a hacer es una recorrida virtual por algunos sistemas productivos, donde vamos a poner foco en el para qué estoy necesitando esa cobertura, el cómo la estamos realizando y algunos resultados que venimos observando en diferentes zonas de nuestro país. Esta imagen es una de las imágenes que en estos años se está repitiendo en algunas zonas de nuestros sistemas y este año, digamos, en particular, muchas zonas del oeste de Buenos Aires, ahora en la zona, digamos, norte, Tucumán, Santiago del Estero, sur de Córdoba, son frecuentes, digamos, algunos ambientes que están sufriendo anegamiento. Pero más allá de todo ese problema de anegamiento y digamos, el movimiento superficial del agua, queríamos hacer foco, digamos, en las diferentes etapas asociadas principalmente como conflictivas en el por qué, digamos, en la mayoría de estos sistemas estamos viendo, digamos, ese movimiento de agua. Una, obviamente, es el tema de la cosecha, el tránsito, digamos, las rodaduras sobre estos sistemas, en ambientes que tienen, en algunos casos, napas muy cerca, como observamos, digamos, en esta foto, esta imagen, napas que muchas veces están generando algún tipo de conflictos asociados, digamos, al arrastre de sales, en algunas que intervienen, digamos, algunas situaciones extras a las cosechas, que son, digamos, la ganadería, digamos, como eje de uno de los centros, y diferentes sistemas en los cuales se viene acoplando, digamos, la cobertura, principalmente tratando de anclar rastrojos, disminuir, digamos, consumir parte del agua, reducir el efecto de las sales, cubrir, digamos, esos escenarios productivos que pueden generar algún tipo de limitación en superficie, generar, digamos, prácticas asociadas, digamos, a diferentes secuencias de cultivos, en el caso de algunos cultivos que pueden hacer, digamos, generar algún tipo de distorsión, principalmente asociados a erosión eólica. Y sin duda, digamos, que uno de los principales factores que hoy estamos observando es que la cosecha del agua en todos sus ejes está siendo condicionada, pero principalmente, digamos, el tema de la captación. Y acá muestro una imagen donde no solamente hay desplazamiento de rastrojos asociados, digamos, no por erosión eólica, sino por erosión hídrica, una de las cosas que venimos observando en los últimos años con mayor frecuencia, en lugares con pendiente y en lugares sin pendiente o con muy poca pendiente, donde el desplazamiento de ese tipo de rastrojos hace que en una primera etapa haya problemas de erosión hídrica y en una segunda etapa problemas de erosión eólica asociados, digamos, a la poca cobertura que tienen esos sistemas. Esto comienza ya por los años 2000, 98, 2000, donde un grupo de colegas nos pusimos a trabajar en el tema de las contribuciones y entre 2002, 2013 salió un libro, digamos, que eran las contribuciones de las coberturas a los sistemas de producciones actuales. Si uno observa, digamos, en esta diapo, los puntos azules son lugares donde comenzaron los primeros ensayos, digamos, de INTA en diferentes, digamos, experimentales o agencias de extensión,
que marcaron, digamos, un impacto importante sobre el para qué los necesitábamos a las coberturas y las contribuciones que podrían hacer las mismas a los sistemas productivos. Allá por el 2014 apareció, digamos, el tema de los apostolados de los cultivos de cobertura, todos los objetivos que buscábamos asociado, digamos, a este tipo de práctica en un congreso de APRESID, donde se marcaron en diferentes zonas de nuestro país cuáles eran las contribuciones que estaban haciendo, el para qué se estaban realizando, y fíjense que ya en ese momento eran muchísimos los lugares donde se había empezado a realizar esta práctica en diferentes tipos de sistemas, desde sistemas extensivos a sistemas intensivos forestales perennes, sistemas, digamos, donde la contribución era principalmente durante casi 9 meses, porque los cultivos ocupaban un espacio, digamos, de 3 meses nada más, como en las situaciones de los porotos. En yerba mate se ha trabajado, digamos, en diferentes escenarios productivos que le están dando, digamos, un cambio importante a algunas variables de suelo y de agua, digamos, de los sistemas productivos. En el 2020, el equipo de San Luis, liderado por Juan Cruz Colazo, también, digamos, presentó un trabajo a escala de provincia donde marcaron diferentes impactos que generaban este tipo de prácticas en los escenarios productivos. Esto, digamos, es para ver, digamos, en qué se marca este tipo de presentaciones y las contribuciones que están haciendo las coberturas. Les cuento que en los próximos meses va a salir un libro donde se han recopilado más de 50 capítulos de diferentes lugares del país y bajo diferentes escenarios de contribuciones, por un lado, a los servicios ecosistémicos, o sea, asociado a todo lo que es el agua, la nutrición, las malezas, la erosión y el aporte, digamos, en cada una de las regiones asociados a los sistemas de producciones más representativos de cada una de esas zonas. Esto, digamos, abre algunos interrogantes, principalmente en muchos de estos escenarios los sistemas han cambiado, digamos, en muchos casos deteriorando algunos indicadores de suelo, y por eso, digamos, estos cultivos han empezado a aparecer como uno de los principales aliados hacia, digamos, los sistemas, hacia el productor, y una herramienta fundamental para los colegas. Y una de las bases, como les decía hoy, está muy enfocada a lo que se venía trabajando desde los años 2000, donde asociado a los programas de agua y de suelo, se venía trabajando, digamos, en el desarrollo de conocimiento, capacitando recursos humanos en diferentes lugares en gestión del agua, trabajando sobre indicadores, jerarquizándolos y categorizándolos en los diferentes escenarios productivos. Y lo importante de esto es que siempre se hacía a domicilio, como toda la parte física de los suelos, porque lo que queríamos ver era qué estaba pasando con el tema del agua, con la productividad física y económica del agua, como les decía hoy, asociado principalmente a los procesos o a los factores que condicionan cada uno de los escenarios productivos actuales, ¿no? Desde la captación como eje fundamental para tratar de trabajar y mejorar. Muchas veces nos quedamos con el dato del pluviómetro, y no digo que el pluviómetro sea malo, sino que lo que nos dice, digamos, cuánto nos ofrece ese ambiente. Ahora, muchas veces la realidad de lo que nos dice el pluviómetro, el suelo captura entre un 50 y un 60%. Les cuento que en Argentina, en esos años nos dedicamos a evaluar cuál era la captación promedio, cuál era la eficiencia de cosecha del agua, y arrojaba valores del 60%, o sea, me llovían 100 milímetros, en los suelos nuestros en promedio entran 60, el 40% restante puede pasar o directamente sin pasar por un proceso productivo o generando algún tipo de impacto negativo en alguno de los ambientes que en algunas zonas son los más productivos, que son los bajos. Esto hace, digamos, dos cosas. Uno es, me genera distorsiones en cada milímetro que puedo cosechar,
y la otra es la distribución, que me pueden generar un montón de impactos a nivel del sistema de producción, como decíamos hoy, no solamente la desuniformidad que me puede generar en los cultivos principales, sino los efectos asociados a nutrición, a herbicidas, digamos, movimientos diferenciales en el sistema a través de los flujos preferenciales o poros, digamos, que por donde se mueve el agua, que hacen, digamos, que los sistemas actuales empiecen a presentar algún tipo de manchoneo bajo diferentes circunstancias y principalmente cuando esos escenarios están más de 15, 20 días sin agua, de lluvia, y empiezan, digamos, a expresar los síntomas que empiezan a marcar el camino del agua. Que una de las consecuencias puede ser asociadas a que las raíces están desacopladas de ese sistema productivo, diferentes razones, desde problemas de compactación, desde problemas de cambios texturales fuertes en el perfil, hasta problemas de sales asociados a los complejos de napa, que seguramente será motivo de algún otro encuentro asociado, digamos, a la capilaridad y al ascenso, digamos, que hemos tenido en los últimos años de diferentes tipos de sales. Pero en definitiva, lo que vemos es que muchos de los escenarios que nosotros consideramos que eran profundos, que no tenían ningún tipo de limitantes, empiezan a expresar a través de la profundidad efectiva real de raíces que están condicionados, asociados a esos cambios texturales, que pueden ser, como les decía hoy, por procesos de compactación en superficie, subsuperficiales o en profundidad, y que muchas veces está ligado a ese cambio textural, al cambio entrópico, digamos, en los primeros centímetros, o al efecto de las napas. Y eso hace que el complejo de diferentes situaciones, como marcaban las primeras imágenes, empiece, digamos, a tener un eje fundamental el tema de la producción o la conservación de ese agua en nuestros sistemas productivos. Y en los cuales estamos poniendo mucho eje en los cultivos de servicio, cultivos de coberturas en nuestros sistemas productivos, para mejorar la eficiencia y la cosecha del agua, disminuir, digamos, algunos procesos que nos pueden generar impactos importantes, desde el encharcamiento, desde la pérdida asociadas a anegamientos o los problemas, digamos, que podemos tener de recargas de algunos perfiles asociados a cambios texturales o problemas digamos, en superficie. Eso hace que la eficiencia de transformación en diferentes escenarios sea uno de los ejes fundamentales para tratar de mejorar la eficiencia física y económica del agua, ya que cuando uno habla de estas variables, lo que está generando, digamos, es reconocer para cada uno de los ambientes, en función de las lluvias anuales, qué potencial productivo podría llegar a tener. Y en el caso de los diferentes cultivos que nos acompañan en las secuencias más representativas en estos escenarios productivos de región pampeana, podemos estar hablando de 22, 25 kilos de grano de maíz por cada milímetro, digamos, de agua que recibimos, a 8 kilos de grano de soja por cada milímetro que recibimos en nuestro sistema. Si no tenemos eso, quiere decir que hay algún tipo de limitante que se está expresando asociado a que el agua no entra, a que el circuito o el manejo de ese cultivo, la nutrición, las malezas, etcétera, me están condicionando para poder lograrlo como potencial en cultivos de secano, y hablar, digamos, de aquellos que están bajo riego. Uno de los principales conflictos que podemos observar en diferentes escenarios y en los cuales podemos ir trabajando es sobre este tipo de cambios, ¿no? Cambios que están muy abocados a la física del suelo, los problemas de compactación, de estratificación, y que para reconocerlos podemos obtener, digamos, estas dos herramientas fundamentales de la agronomía, que es el cuchillito vegano y la palita, digamos, que nos permite poder observar esos cambios fuertes, esas estratificaciones, como las que observamos, digamos, en esta imagen, donde los problemas de compactación me están generando, digamos, una maceta
de un suelo que no tendría ningún tipo de limitantes en profundidad, pero que está condicionado a los primeros centímetros, principalmente asociados a esos cambios en las orientaciones de poros, que hace que la mayoría de los cultivos expresen este tipo de arquitectura. ¿Cómo lo observamos en general? Lo observamos asociados a colores y formas. Lo primero que observamos en general es ese manchoneo de los cultivos, independientemente del cultivo, si se expresan este tipo de problemáticas. En general, cuando se limita la disponibilidad del agua, asociado, digamos, a una merma en las precipitaciones, hace que aparezcan diferentes colores en nuestros escenarios productivos, y eso, digamos, es el eje, digamos, de esta presentación, de cómo podemos reconocerlo, identificarlo, caracterizarlo, diagnosticarlo y generar, digamos, alguna remediación asociada, digamos, a uno de los valores principales, donde el agua, digamos, es el principal indicador de los sistemas productivos nuestros, ya que cuando uno lo relaciona con producción, me está explicando entre el 70 y el 80% de la variabilidad de la misma. ¿Qué es lo que estamos observando hoy o qué es lo que estamos tratando de reconocer asociados a los sistemas estos actuales? Y cuando aparecen este tipo de síntomas, son cambios de indicadores de calidad asociados al efecto antrópico, donde a través de imágenes tratamos de que el colega, que el productor reconozca dónde está ubicado, qué características tienen sus agregados del suelo. O sea, si estamos con situaciones de bien desuniforme, con mucha porosidad, situaciones que empiezan a formar algún tipo de agregado ya un poco más compacto, con pocas raíces, agregados que ya empiezan a expresar no solamente cambios en la orientación de raíces, sino aplanamiento de esas raíces hasta formar las famosas mil hojas, y donde aparecen después los agregados esos densos que nos generan, digamos, problemas de compactación, anclaje, y que lo podemos observar en las diferentes imágenes que les presento, digamos, abajo de cada uno de los agregados, el estado de desarrollo de raíces, ¿no? Desarrollos bien pivotantes, desarrollos que empiezan a generar algún cambio en la dirección y en el aplanamiento, hasta, digamos, observarse ese cambio rotundo en el anclaje y, por lo tanto, digamos, posteriormente encharcamiento, la presencia de sales, y en las cuales estamos tratando de reconocerlo a través de alguna guía, como la que observan acá a la derecha, esa guía para la evaluación visual de la calidad de los suelos. Esta guía, digamos, tiene 12 indicadores. Este es uno de ellos, digamos, el estado estructural, la porosidad, el color, la forma con las que quiebran. Eso está, digamos, explicado en la guía, donde podemos observar y poder darle puntaje a cada uno de los agregados que estamos sacando, para poder, digamos, al final, poder tener un indicador de estado de salud de esos suelos y reconocer, digamos, los principales indicadores que están condicionando los sistemas. En este caso, lo que hicimos fue tratar de ver a nivel de por qué no se hacían las coberturas en los sistemas productivos actuales, y lo que trabajamos fue mucho con los barbechos. Y veíamos que los barbechos, digamos, esos que el productor, el colega hacía, digamos, 6, 7, 8, 9 meses, dependiendo del sistema de producción, podía tener, y lo expresábamos, digamos, a través de un indicador que era la eficiencia de barbecho. Acá tienen colores verdes y colores rojos, donde en cada uno de los escenarios que fuimos midiendo, desde las arenas hasta situaciones, digamos, mucho más finas, como Castelar, Las Breñas, Río Cuarto, hasta el mismo Santiago del Estero, donde podíamos reconocer el rango donde se movían esos indicadores. La eficiencia de barbecho podía ser positiva o podía ser negativa. La mayoría y con alta frecuencia nos expresaba estos valores. Uno pensaría que en la medida que hace el barbecho, lo que llueve en el invierno y en esa etapa, el suelo lo captura todo. Y fíjense ustedes que el primer resultado que nos sorprendió es digamos, que
las eficiencias podrían ir del 10 al 20%, en algunos casos al 30%, como los mejores de la mejor eficiencia de barbecho. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 100 milímetros podíamos trasladar al próximo cultivo alrededor de 30, y los 70 restantes, o los 80 restantes, o 90 milímetros restantes, no pasaban por un proceso productivo. Y en algunas situaciones, y fíjense en que en la mayoría de los sitios, podíamos tener hasta eficiencias negativas. ¿Qué significa esto? Que no solamente no capturamos el agua que nos brindó la naturaleza durante la etapa de barbecho, sino que perdimos agua respecto a la que teníamos al momento de la cosecha de la campaña anterior. Por eso es importante reconocer este indicador y ver las consecuencias por las cuales se comporta desde lo positivo a lo negativo. Y fíjense en que hay escenarios que en los mejores de los casos pierdo un 5%, en los peores de los casos pierdo casi un 40%. Eso, fíjense en que es en la zona norte, muchas veces los productores hacen barbechos largos para poder, digamos, capturar ese agua que anda dando vuelta, y en la mayoría de los sistemas, y con alta frecuencia, esas eficiencias son negativas siempre, menos negativas o más negativas. En el caso de región pampeana, muchas veces tenemos eficiencias positivas, pero son eficiencias muy bajas, con lo cual es una de las primeras explicaciones por la cual, digamos, defender ese agua, cosecharla y pasarla por un proceso productivo era el eje fundamental. Y por eso se evaluaron en diferentes situaciones asociados a diferentes conflictos que teníamos del por qué no hacer un cultivo de coberturas sabiendo, digamos, que teníamos que recargar los barbechos. Y esto no quiere decir que no tengamos que hacer barbechos, sino que las coberturas nos permitieron hacer barbechos más cortos y con alta eficiencia. En estos escenarios, cuando observábamos problemas negativos, digamos, eficiencias negativas, en general había expresiones en los suelos. Les marco acá algunas imágenes donde las macetas eran cortas. ¿Por qué estaban dadas? Digamos, principalmente por esos cambios abruptos en las direcciones de las raíces, la estratificación que nos marcaban las palas y los cambios, digamos, en profundidad de diferentes lotes o un mismo lote en diferentes posiciones del relieve que nos marcaban, digamos, a través de la resistencia mecánica y en profundidad donde se marcaban las discontinuidades, desde superficie, digamos, los primeros 5 centímetros hasta profundidades importantes de los 15 a 20 centímetros, y en los cuales, para mejorar estas eficiencias de barbecho, debíamos hacer cosas distintas. En los primeros de los casos, les quería mostrar algunas imágenes donde el cambio de secuencia de cultivo, de pasar de sojas a maíces muy demorados, en el norte traían este tipo de escenarios que también se daban muy marcados en las zonas arenosas, donde el cultivo no llegaba, digamos, a tener buenas coberturas al momento casi de la siembra del cultivo, y se empezaban a generar conflictos asociados a las grandes pérdidas de humedad, no solamente porque no entraban, sino también porque lo que entraba quedaba limitado a los primeros centímetros y se perdía con alta facilidad. En este perfil, por ejemplo, se estaba esperando una lluvia, había llovido 18 veces supuestamente el agua había recargado ese perfil, y estaban esperando una 19 para poder quemar y poder sembrar estos cultivos que habían generado muy poca biomasa. Entonces, ¿qué les queremos contar con esto? Es que asociado a los sistemas productivos actuales, muchas veces hay algunos indicadores que nos permitirían, digamos, traccionar todo el sistema de coberturas para mejorar esta eficiencia con barbechos más cortos, pero con cobertura. En estos mismos escenarios, durante estos años hemos venido evaluando, y por eso estamos seguros, digamos, de lo que le estamos contando, que la cantidad de agua que recibimos a través de ese pluviómetro que nos brinda esa nube, el pluviómetro nos está diciendo cosas distintas respecto al suelo. El suelo, digamos, no está preparado para recibir, o por volumen o por intensidad, la cantidad de agua que ese escenario recibía.
y por eso empiezan a aparecer diferentes síntomas, desde después de la lluvia, esos encharcamientos frecuentes y dispersos en los lotes. Cuando se seca se empiezan a formar esas pequeñas costras en superficie, y que cuando intervenimos con algún tipo de cobertura, aún manejando sistemas con alta frecuencia de cultivos con poco volumen, estamos mejorando, digamos, la entrada de agua. Eso se los quiero mostrar, digamos, en una de los trabajos que hemos hecho en diferentes escenarios donde los sistemas actuales, digamos, los testigos tenían este tipo de infiltración, y lo que han generado esos escenarios, esos cultivos de cobertura, esos puentes verdes, esos cultivos de servicio, en el tiempo, en este tiempo que les marcaba, en diferentes lugares, ¿no? Fíjense que en todos ha mejorado significativamente la cosecha del agua respecto a las situaciones testigos. En algunos se han duplicado o triplicado, digamos, la capacidad de absorción de agua o de captura de agua, logrando que lo que me dice el pluviómetro del lote 5 sea, digamos, lo más real posible a lo que me brinda, digamos, la naturaleza asociada al tanque ese que tenemos que se llama suelo, ¿no? Y que les vuelvo a marcar a través de los colores y formas en cada una de las zonas, por colores y por formas, podemos saber que estamos en este tipo de escenario o en este tipo de escenario. Y muchas veces en nuestro Excel o en nuestro balance, digamos, de agua, simplemente siempre entra lo que me dice el pluviómetro y no generalmente no hacemos este tipo de determinaciones como la infiltración, ¿no? Es una práctica que no es muy común en nuestros sistemas, y que me parece que como servicio o como eje fundamental para conocer los balances y para darle identidad a cada uno de los ambientes y conocer los potenciales en secano que tenemos, es uno de los indicadores que deberíamos empezar a cuantificar, rankear y darle, digamos, la importancia que tiene para cualquiera de los cultivos que podemos estar sembrando en nuestros sistemas productivos. Esto hace que nosotros se nos empiecen a sentar, digamos, diferentes herramientas y mostrarles este tipo de impacto a cada uno de los colegas o a los productores es más que positivo. ¿Por qué? Porque cuando lo transformamos a ese costo que supuestamente tenemos entre 80 y 120 dólares de meter una cobertura, en lo que podemos mejorar la capacidad de infiltración, de pasar de esos 70, 80 milímetros a 100, más de 100, 120, 140 milímetros, lo que estamos diciendo es que si logramos mejorar en una zona donde de 800 milímetros podemos mejorar ese 60% en un 30 o 40%, quiere decir que estamos cosechando alrededor de 150 o 200 milímetros más, que si no tuviéramos ningún problema, deberíamos estar produciendo alrededor de 1.500 kilos de maíz, alrededor de 700, 800 kilos más de soja, con lo cual la misma práctica estaría, digamos, generando un balance positivo desde el punto de vista económico, asociado, digamos, a este tipo de herramientas. En algunos casos hemos trabajado, digamos, sobre los ensayos de larga duración, como les decía, tratando de ver en el tiempo, digamos, esa introducción de diferentes especies como avena, centeno, ryegrass, respecto a los testigos que nos habían generado asociado, digamos, a la resistencia mecánica. Y lo que podemos observar acá, y acá va la primera, digamos, que es, ustedes me dirán, che, pero entraste con un ryegrass y empeoraste tu sistema. Y lo que hacíamos sobre ese ryegrass era pastorearlo o sacar el residuo, tratando de ver asociado a ese testigo qué le estábamos dando al sistema. Fíjense ustedes que respecto al testigo estábamos empeorando la resistencia mecánica. En el caso del no pastoreo de ese centeno o esa avena, fíjense ustedes cómo el sistema mismo se empezaba a recuperar, y donde lo observábamos con mayor impacto sobre la infiltración, sobre esas variables que yo les contaba hoy, donde si tomábamos a un tiempo fijo, no sé, 40 minutos en la capacidad de captura, veíamos que el ryegrass tenía una capacidad de captura de alrededor de 30 milímetros hora,
En el caso de el testigo tenía una capacidad de secuestro de alrededor de 70 milímetros hora, y cualquiera de las otras dos situaciones en una hora me representaban más de 100 y pico de milímetros. Esto lo que me está marcando es que la mayoría de los sistemas lo que están necesitando no es solamente cobertura, sino también ese anclaje que me generan las raíces y esa porosidad interna que en general se empieza a marcar, digamos, en el momento que empezamos a introducir este tipo de especies. Lo que queríamos tratar de visualizar eran estos cambios o reducir estos cambios de orientaciones, digamos, horizontales de las raíces o siguiendo, digamos, la misma dinámica sobre la superficie de esos suelos. Y fíjense ustedes que en general estábamos logrando infiltraciones promedios básicas en esos ambientes, escenarios, digamos, de larga duración. Cuando hablo de larga duración son ambientes que tienen más de 15 años de manejo de residuos y donde el impacto sobre esta variable es fundamental. Fíjense que en algunas situaciones estamos triplicando la tasa de captura de agua. ¿Cómo estamos observando eso? Lo venimos observando en los diferentes barbechos, o sea, barbechos largos, barbechos cortos, donde la distribución del agua está muy condicionada, digamos, a la superficie. ¿Por qué? Por esos cambios en las orientaciones. ¿Y qué nos están haciendo las raíces? Nos están mejorando, digamos, la captura. Fíjense ustedes que cultivos de coberturas que tienen, aún teniendo poco volumen, el impacto que tienen sobre las lluvias. Esto, digamos, no es una foto superpuesta, sino es el cambio en los sistemas que se está dando de poco y que lo que intentan es pasar de una situación A a una situación B, de una situación testigo a una situación de gramínea. Fíjense ustedes el tipo de raíces que genero sobre los cultivos principales. En el caso de las hojas, pasando de esta arquitectura de raíces, todas bifurcadas, limitadas a los primeros centímetros, a hojas donde el anclaje, la distribución y la orientación de esas raíces son perfectas, y donde en los maíces lo que puedo observar son esos cambios de color y esos cambios, digamos, en la pilosidad, bajo los diferentes escenarios de testigos, de gramíneas o de leguminosas que pongo en el sistema. ¿Y qué están haciendo? En definitiva, no solamente mejorando la captación del agua, sino también el anclaje, que era uno de los principales desafíos. O sea, cosechar mejor el agua y lograr profundidades efectivas de raíces normales me permiten, digamos, mantener la sustentabilidad de esos sistemas, y no solamente mejor anclaje, sino que esa bioporosidad que están generando esas raíces y esos colores blancos hacen que lo que uno observa, digamos, en el mismo es mayor actividad en otro de los parámetros, que no va a ser discusión en esta presentación, pero toda la actividad microbiana empieza, digamos, a cambiar asociada, digamos, a la disponibilidad y cantidad de raíces que empiezan a aparecer en los sistemas estos. ¿Cómo lo estamos observando y cómo lo estamos midiendo al aporte de esa biomasa de raíces? La estamos observando y fíjense ustedes la correlación que tienen en diferentes sistemas productivos, sistemas como los de Ameguino, en provincia de Buenos Aires, en 30 de agosto, en la zona, digamos, de Santa Rosa. Fíjense que todas las correlaciones son positivas, y esas correlaciones positivas están haciendo, digamos, van aumentando la infiltración, la infiltración acumulada en este caso, en función de la disponibilidad de raíces en los primeros centímetros. Y esto tiende a representar eso, o sea, situaciones del norte de La Pampa, situaciones del sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde sacamos muestras para mostrar que los colores y formas están representando, digamos, esta capacidad que tienen los cultivos de servicio, cultivos de cobertura, aportar raíces en los primeros centímetros del perfil y mejorar, digamos, esta variable que está siendo condicionada en la mayoría de los sistemas actuales. O sea, si uno tuviera que ponerle un número de cuánto mejora
Fíjense ustedes pasar de esos testigos de 400 kilos a esos testigos, a esos sistemas colonizados por raíces de alrededor de 1.600 kilos en los primeros 20 centímetros. Fíjense ustedes la mejora significativa en la capacidad de secuestro de agua, pasar de esos 30 milímetros a los 100 milímetros diarios, por hora, disculpen, y pasar de situaciones como los que aparecen en la zona esta arenosa, de 50 milímetros a 150 milímetros asociados, digamos, a esa disponibilidad de raíces que empiezan a aparecer en los sistemas, principalmente asociadas a la introducción de estos cultivos de cobertura. Otra de los grandes impactos asociados, digamos, a la dinámica del agua está muy volcada, digamos, a que la mayoría de los productores hace barbechos largos porque tiene miedo, digamos, que las coberturas generen algún impacto negativo. Yo les muestro acá una imagen donde están los arbolitos, donde teníamos ensayos de larga duración, donde durante años estuvimos evaluando en las arenas el impacto de estas coberturas sobre la disponibilidad hídrica, y nosotros pensábamos que generar coberturas invernales podía llegar a generar alguna deficiencia hídrica en el cultivo, y para mostrarles simplemente a través de imágenes o a través de datos de temperatura, yo quiero que observen el comportamiento de este maíz sembrado el mismo día sobre un antecesor totalmente diferente, de un rastrojo de soja con cobertura, que en ese momento, digamos, cuando se evaluó allá por el 20 de enero, tenía, digamos, esta condición donde presentaban hojas acartuchadas o hojas normales que venían, digamos, desarrollándose y que en los cuales uno tendría el miedo o diría que este tendría que estar mejor que este porque este tuvo el consumo invernal y sin embargo el efecto de la temperatura, la disminución de esa temperatura superficial, que como lo están viendo, digamos, en el gráfico, la temperatura del aire versus la temperatura de los testigos respecto a los que venían con cobertura, piensen que siempre estuvo alrededor de los 10-12 grados de diferencia, que en alguna situación, cuando llovió, se volvieron a juntar, y que a medida que se van secando esos suelos, empiezan, digamos, a aparecer esos cambios abruptos en la temperatura superficial de los primeros 10 centímetros, que hacen que la tasa de evaporación de estos ambientes sea mucho mayor que la que tienen cobertura. Estos escenarios, digamos, cuando los miramos las plantitas y vemos ese pasaje de soja a maíz y ese pasaje de soja, cultivo de cobertura a maíz, sembrados, digamos, como les decía, en la misma fecha, están difiriendo, digamos, en ese tipo de síntomas o de apreciación que tienen, pareciendo que esto tiene más densidad o que fue sembrado antes, fue sembrado en la misma fecha. Lo único que este maíz sufrió, digamos, un atraso en la fenología, principalmente asociado, o a la altura, asociado, digamos, a esa disminución de la humedad superficial, y en lo cual, en este escenario, pudimos generar un efecto, digamos, sobre la eficiencia productiva de alrededor de 4 milímetros, de 4 kilos por milímetros. Esa fue la diferencia, 13 kilos versus 17 kilos de grano por cada milímetro que nos ofrecía, digamos, la naturaleza. En este contexto, obviamente, va a variar mucho en función del tipo de ambiente que tengamos, y por eso es fundamental de ver desde las transectas edafoclimáticas en las cuales estamos produciendo, desde ambientes arenosos a ambientes más finos, y en los cuales la textura y la profundidad nos juegan a favor, digamos, en la disponibilidad que tiene de agua esa cobertura o ese cultivo para poder expresarse, y que nosotros le hemos puesto en algunas de ellos, en función de la textura y la profundidad, de valores rojos a valores verdes, cruces verdes, donde nos permite posicionar, digamos, el impacto que puede tener la cobertura en esos diferentes escenarios si no las manejamos bien, digamos. Si no la manejamos bien a la cobertura, podemos tener escenarios muy negativos, principalmente en estos espesores, en general intermedios entre las arenas y los metros 20 que se pueden dar en la zona, y sin limitantes muchas veces en suelos profundos,
en general es mucho más difícil, digamos, una probabilidad de que el agua esté condicionada o limitada, pero que en los cuales tenemos que poner un ojo fundamental para que esa profundidad efectiva de raíces no esté condicionada en ninguno de los escenarios para poder expresarse a través de ese rendimiento potencial en secano. Y acá entro con algunas prácticas donde estamos ordenando en diferentes escenarios genética y manejo, y acá les presento algunas especies, desde especies muy precoces, donde estábamos ya secándolo con un volumen importante, a especies que están más condicionadas desde gramíneas a leguminosas, a expresarse, digamos, en el mismo tiempo, y por lo tanto esto puede jugar un rol fundamental en el momento, digamos, de pensar cómo introducirlo dentro de un sistema de producción donde tengamos diferentes limitantes, ¿no? Desde mucha agua, poca agua, y donde la distribución y la capacidad de recargar ese sistema sean diferentes, algo mucho más rápido o algo más lento, asociado, digamos, a lo que realmente estamos necesitando. Y por eso, en estos escenarios hemos cruzado diferentes tipos de especies, desde avenas con diferentes ciclos, marcando el efecto especie, avenas estrigosas, avenas de ciclos muy largos, donde si ustedes observan, la producción y el tiempo de barbecho que le van a quedar a estos cultivos van a ser muy diferentes, y por eso en cada una de esas especies hemos cruzado diferentes momentos de secado, tratando de revalorizar la cobertura, ¿sí?, en función del ciclo, y jugando, digamos, en algunos otros escenarios con otras herramientas, no solamente las químicas, sino también las de rolado, que seguramente serán motivos de algún encuentro para trabajar, digamos, este tipo de herramientas. Simplemente para que se vean, se han combinado especies, o sea, tratando de formar los famosos blend, donde ponemos especies que son muy precoces y especies que son menos precoces, y que la idea de esto es poder capturar, digamos, el efecto temprano y el efecto más demorado, más tardío, para darle, digamos, esa actividad de consumo del agua en algunos lugares donde tenemos napas y napas con algún tipo de complicación por sales, tratando de frenar, digamos, el ascenso capilar y el efecto potencial osmótico de esas sales que me generan un cambio negativo en los sistemas. Acá les muestro, digamos, en diferentes lugares para que ustedes tengan algún promedio de generación de biomasa y de productividad de ambientes muy arenosos, como Buena Esperanza en San Luis, a ambientes más parecidos a los escenarios, digamos, de Santa Fe, donde aparece como Marcos Juárez, aparece Pergamino, aparece Cañada de Gómez. Digamos, desde el punto de vista productivo, qué efectos tienen sobre la productividad, diferentes herramientas que estamos teniendo. Estos son diferentes escenarios o módulos que se llevan adelante desde INTA en diferentes lugares, y acá les presento algunos, pero les puedo asegurar que en esos escenarios se han generado un montón de indicadores, no solamente de productividad, sino también de consumo, o sea, cuánto realmente me está demandando un centeno en Buena Esperanza, cuánto me está demandando en Porvenir o en 9 de Julio o en Marcos Juárez, y qué impacto de meter una u otra especie puedo tener en mi sistema productivo asociado a esa variable agua o a esa variable nutrición, que también seguramente serán encadenadas como motivo, digamos, de expresar en estos sistemas actuales, ¿no? Diferentes sistemas, diferentes para mostrarles, digamos, a través de fotos, qué pasa con la precocidad de diferentes especies, desde centenos a triticales, centenos encañados, como les he mostrado hoy, triticales experimentales en pasto, o dentro de los mismos triticales, situaciones donde el cultivo está expresando algún tipo de síntoma negativo por aparición de algún tipo de enfermedades, o, digamos, las diferentes precocidades asociados a cultivares de ciclos muy largos o de ciclos más precoces dentro de la paleta de los triticales. Estos
especies, no solamente estos escenarios no solamente nos permiten evaluar la producción, sino la tolerancia en algunos momentos o en algunos años, donde por ejemplo acá les muestro una imagen de siembras de marzo, abril, y el estado que tenían a agosto, al 20 de agosto en el 2020, heladas, complicadas. ¿Qué pasó, digamos, con centeno, triticale, avenas normales, digamos, crecimiento normal, o los tricepiro? Y quiero que mostrarles acá algunas condicionantes de algunas avenas muy precoces, como la estrigosa, que puede estar condicionada, digamos, frente a la productividad por escenarios, digamos, de helada, ¿no? Esto hace que uno pueda tener diferentes tipos de productividad, y la productividad no solamente depende del ambiente, sino también depende de la nutrición. Y acá ven diferentes tasas de producción o diferentes comportamientos de avenas, de centenos, de triticales, con diferentes niveles de dosis de fertilizante, desde los testigos sin nada a situaciones donde tienen alrededor de unos 80, 100 kilos de N. Cómo se expresan, digamos, esos diferentes potenciales productivos y en qué momento, digamos, el ciclo del cultivo, ¿no? A los 50 días, a los 100, a los 150 días, y cuál es el comportamiento de los antecesores vicia en este tipo de herramientas. Fíjense ustedes que el promedio de producción a los 180 días está alrededor de los 9.000 kilos, el promedio de producción alrededor de los mismos días está en 6.000 kilos, y el promedio de producción en los testigos está alrededor de los 4.000. O sea, este es el impacto que tienen los diferentes antecesores y la nutrición de cada una de estas especies gramíneas como respuesta, digamos, a la nutrición o el antecesor. Diferentes escenarios que nos muestran, digamos, las respuestas de ciclos, desde vicias que han tenido, digamos, se le ha puesto fósforo, se le han hecho mezclas con fósforo y gramíneas, para que ustedes vean con secados tempranos, intermedios o tardes, qué le está pasando en diferentes campañas o la contribución que hace la nutrición y las mezclas a estos escenarios. Y como dice acá, trabajos que ha llevado adelante Barraco y colaboradores, incrementos de la biomasa de vicia en secados tempranos e intermedios, el centeno aumentó la fertilización, lo cual permitiría adelantar el secado, cosa que la vicia también, digamos, en el momento de poder, digamos, analizar el impacto de la nutrición, nos está permitiendo poder, digamos, cortarla algunos días antes en el ciclo productivo. ¿Cuánta agua me llevan y con qué eficiencia están produciéndose esas coberturas? Desde gramíneas, leguminosas y las crucíferas o mezclas. Y cuando lo vemos, estamos por ejemplo, digamos, con gramíneas, estamos produciendo o nos están demandando en estos ambientes que tenemos evaluados entre 150, 200 milímetros, y con una eficiencia de producción que va dependiendo del manejo de la nutrición entre 15 y 50 kilos en el caso de las gramíneas para nuestra zona, y en otras zonas, digamos, del país, por características distintas. Fíjense ustedes, las eficiencias pueden ser muy distintas asociadas a aquellos planteos testigos o con nutrición, como por ejemplo en Santiago del Estero o en General Villegas. Fíjense en el impacto que está teniendo la nutrición en nuestros sistemas productivos. Simplemente para marcar el impacto de la distribución y los consumos, en los usos consultivos, la cantidad de agua que necesitan estos cultivos para poder expresarse y poder expresar ese potencial de producción, y el tiempo que están necesitando. Fíjense que hay cultivos que lo estamos cortando entre 37 y 40 días antes, con el mismo nivel de volumen de producción, y en el cual nos podrían marcar los antecesores que podríamos estar manejando, o las situaciones que podríamos estar manejando, desde estrategias de bajo capacidad de recarga a ambientes que tienen mucha agua para poder, digamos, drenarla y poder generar, por ejemplo, con un cultivo de
triticales, tricepiros, que son mucho más largos. Este tipo de herramienta nos permite eso, digamos, adelantar o atrasar el momento del secado y que nos va a dar, digamos, la posibilidad de adelantarnos, por ejemplo, con un centeno o de atrasarnos con un triticale, como les decía hoy, en alrededor de 32 a 50 días, dependiendo del tipo de escenario y en los cuales estemos necesitando diferentes prácticas, desde adelantarnos para recargar a ambientes para poder drenar y generar, digamos, un consumo importante de ese agua. Y asociado a esto, la arquitectura de raíces que estamos teniendo y que estamos evaluando bajo diferentes prácticas, como por ejemplo con centenos, con triticales, para ver cómo se distribuyen. El centeno tiene, si bien tiene muy buena producción de biomasa, gran parte de esa biomasa la está concentrando en la línea de siembra y en el entresurco está generando poco, versus un triticale que también genera buena biomasa en los primeros 20 centímetros, como hablábamos hoy. Y fíjense que la distribución tanto en la línea de siembra como en el entresurco son normales. Esto es para que veamos, digamos, que dentro de ese escenario productivo que estamos teniendo, no solamente estamos analizando el factor indicador de suelos, los indicadores y las metodologías para ver la cosecha, sino también estamos viendo todo lo que es arquitectura de raíces para poder generar un mejor impacto sobre los sistemas estos actuales de producción. Y esto es, digamos, lo que quería presentarles, digamos, como un disparador para que tengamos la posibilidad de discutir en los próximos talleres algunas de las herramientas que estamos manejando, y este es un primer encuentro que seguramente será motivo de algunas variables que hemos nombrado hoy para poder seguir en los talleres. Gracias.